Televidentes, bienvenidos a Especiales AUPAN. En esta emisión les presentamos la segunda parte del 11º Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Alternativas. Bienvenidos. La educación contemporánea se enfrenta a desafíos y oportunidades que requieren un enfoque flexible y adaptativo. Al adoptar nuevas metodologías y tecnologías, no solamente enriquecemos el aprendizaje, sino que también incentivamos a los estudiantes a ser protagonistas de su propia formación. Hoy, a través de sesiones interactivas y discusiones enriquecedoras, exploraremos estrategias que pueden transformar nuestras prácticas educativas y fortalecer el compromiso con nuestros alumnos. Hacemos el llamado a nuestra próxima ponente, Jennifer Vargas Pérez. Jennifer es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana, magíster en Administración y Planeación Educativa. Ha ejercido la docencia durante 7 años en la ciudad de Medellín y en la ruralidad en los municipios de Salgar y Andes. También desarrolla proyectos culturales y sociales como el Festival Días del Arco Iris, propuesta de la que precisamente nos hablará hoy, y el Club de Lectura de Mujeres de Andes. El nombre de esta ponencia es Días del Arco Iris, una apuesta política desde el amor. Bienvenida, Jennifer. Inicialmente, pues quiero como hacer un ejercicio, o más bien que hagamos un ejercicio que creo que puede ayudar a entender por qué se desarrolla este Festival Días del Arco Iris. Entonces, inicialmente les quiero proponer que hagamos como 2 ejercicios mentales. El primero es, yo voy a ir diciendo varias palabras, pueden ser objetos, profesiones, y ustedes van a asociarlo con alguno de los 2 géneros, masculino o femenino, que son los géneros que nos han enseñado que existen, ¿cierto? Entonces, digamos, menciono la palabra balón de fútbol y ustedes van a pensar, por ejemplo, en un hombre o en una mujer, ¿listo? Lo que su cerebro haga inmediatamente, como lo asocie, ¿listo? Entonces, las palabras son muñeca. Igual lo pueden hacer mentalmente, ¿listo? Martillo, ropa de color rosa, ropa de color azul, maquinaria amarilla, ingeniería, física, astronomía, danza, ballet, maquillaje, bolso de mano, tacones, espada, carro deportivo, motocicleta, cargos políticos, traje de negocios, cuidados del hogar. Bueno, digamos que lo que sucede en nuestro cerebro está determinado por ciertos constructos sociales que nos han enseñado lo que corresponde con el género femenino y masculino. Entonces, en nuestra cultura tendemos mucho a ponerle género a todo. Entonces, como para contar una experiencia así personal, una vez que yo llegaba al colegio, mi moto es negra, grande, deportiva, de más o menos buen cilindraje, y una estudiante de 7º me preguntó, profe, esa moto es de su marido. Entonces supuso varias cosas mal, supuso heterosexualidad, supuso que por ya ser mayorcita tenía que estar casada y supuso, o le puso más bien, género a la moto, ¿cierto? Como si las motos tuviesen un género. Entonces, digamos que nuestro pensamiento es binario, siempre todo lo sillamos en masculino, femenino, blanco y negro, y nos cuesta ver que hay otras posibilidades. Vamos a hacer otro ejercicio, también mentalmente cada uno y cada una se lo va a ir pensando. Voy a lanzar unas preguntas y ustedes van a pensarse si en su práctica docente ustedes de pronto han llegado a hacer esto que les voy a mencionar. Con relación al ejercicio anterior, categorizo los objetos y las profesiones en masculino y femenino.
Considero que las estudiantes niñas no deberían de jugar fútbol. Ha asumido que sus colegas y estudiantes son heterosexuales, por ejemplo, haciendo preguntas por su pareja y suponiendo que es del sexo opuesto. Hace chistes con sus compañeros de trabajo sobre la orientación sexual o expresión de género de sus estudiantes. Si tengo un compañero que es gay y homosexual, he hecho chistes o comentarios sobre su orientación, tales como quién es el hombre de la relación o compórtese como un hombre de verdad. Chistes que no son tan inocentes. Les he dicho a mis estudiantes expresiones como eso no es juego de niñas, una niña diciendo grosería se ve muy fea, la homosexualidad es pecado, los hombres no se pintan las uñas, entre otras. En el momento de planear un taller, organizar unas diapositivas u otro tipo de recursos para las clases, utilizo siempre imágenes de niños u hombres blancos y masculinos. En clase les celebro más las intervenciones a los estudiantes hombres o en la semana institucional le doy más importancia a las intervenciones de los colegas hombres que de las mujeres. Bueno, entonces, todas esas preguntas o estos ejercicios mentales que les propuse como para iniciar, es como para entender un poco por qué nace este Festival Días del Arco Iris en el municipio de Andes. Entonces, en las otras ponencias que he estado viendo de manera virtual de este encuentro internacional de pedagogía, me crucé con pues unas intervenciones muy chéveres de una docente que se llama Mireya González Lara. Me pareció muy interesante como las intervenciones de ella, porque hablaba de que, sin que su ponencia pues fuera sobre diversidad sexual y de género, mencionaba algo muy interesante, y es que ser docentes implica que debemos ser buenos seres humanos, ¿cierto? Yo pienso también que nosotros no enseñamos solo con lo que sabemos, sino también con lo que somos, y por eso me parece muy interesante lo que esta profe decía, de que nosotros como docentes tenemos que ser muy honestos con lo que somos y tenemos que ser muy honestos también con todo aquello que ignoramos, porque finalmente todo eso que ignoramos es lo que llevamos al aula también. Igualmente, ella decía que cómo hacemos para relacionarnos con estudiantes que de pronto son diversos sexualmente, y cuando a nosotros de pronto nos confronta a encontrarnos con una persona con una orientación sexual o una expresión de género diferente. Entonces, a partir de todo esto, pues lo que les quiero compartir es el Festival Días del Arco Iris. Es un festival que nace de manera independiente entre diferentes colectivos culturales del municipio. El colectivo teatral La Tempestad, el colectivo cultural Icuna, donde el equipo inicial éramos una gestora cultural, Stephanie Pérez, que de hecho está por acá presentando, Jorge Vázquez, que era el profesor de teatro que venía de Medellín, y pues yo docente de lengua castellana. La pregunta que me hizo inicialmente el profe que venía de Medellín es si acercaba junio y qué se iba a hacer en Andes respecto al Día Internacional del Orgullo LGBTI, y ante la respuesta negativa de que en Andes no se hace como ninguna acción respecto a ese evento, empezamos como a mirar qué acción o qué actividad podíamos hacer en el municipio relacionada con el tema. Entonces, a partir de esa pregunta, y también comentándole al docente que en Andes hubo un transfeminicidio en el año 2019, no sé si lo recuerdan, ojalá que sí, asesinaron a un personaje del municipio, ella era conocida como Laisa. Entonces, ante esa indiferencia que a veces tenemos en el municipio frente a los transfeminicidios y feminicidios, y ante el poco reconocimiento que hay de los derechos de la población LGBTI, nace este festival. El festival tiene como objetivo construir una conciencia social respecto a la necesidad de no violentar a la población LGBTI. La metodología que nosotros hemos utilizado ha sido desde 3 líneas de trabajo.
educación, arte y cultura. Entonces, desde nuestra primera versión, lo que hicimos fue aquí mismo justamente una charla educativa abierta al público, hacemos una noche literaria, leemos literatura de contenido LGBTI o escritores que se reconozcan dentro de la población, y también hacemos actividades culturales, eventos artísticos y culturales con el objetivo de fomentar el arte y la cultura en el municipio, pero también darle un espacio y una visibilización a artistas de la población LGBTI. Y también hacemos una feria de emprendimiento durante esa tarde cultural en el parque principal. En la segunda versión pues también tuvimos varias charlas, varios talleres y también pues intervenimos en el centro penitenciario del municipio, en los colegios, en algunos colegios y espacios como abierto al público también y algunos espacios no convencionales, un café, algún restaurante donde puedan llegar personas a las que de pronto no les llegaría el mensaje si fuera en un espacio como más académico. En la tercera y en la cuarta versión nos ganamos una convocatoria con Fondo Lunaria, entonces tener presupuesto, aclaro que las dos primeras versiones se hicieron de manera autogestionada, desde lo que se consiguiera desde el comercio, desde plata de nosotros mismos como organizadores, Sociedad de Mejoras Públicas, Confiar, el comercio, como entidades que consideraran importante abordar estos temas en Andes. Entonces, esa ha sido como la metodología. En la tercera y la cuarta versión nos presentamos a una convocatoria con Fondo Lunaria y lo que permitió esto fue pues como tener mayor presupuesto para ampliar nuestras acciones. Como soy docente rural, pues siempre he considerado muy importante como llegar a las comunidades rurales con toda actividad cultural en la que me involucre y pues esta no fue la excepción. En la cuarta versión del festival nosotros visitamos varios corregimientos del municipio de Andes. Estuvimos llevando talleres experienciales y artísticos a Santa Rita, que ya habíamos estado allá. En Santa Rita, digamos que impacta un poquito cuando una mujer trans da un taller en la ruralidad, pero hubo muy buena apertura, los estudiantes se conectaron mucho con el taller y como sé que de pronto algunos de ustedes están pensando que el festival de pronto lo que hace es homosexualizar a nuestros jóvenes, pues quiero aclarar que el objetivo del festival no es ese, porque eso no ocurre, ¿cierto? El que es y punto, ¿cierto? No se vuelve ni viendo una película con contenido temática LGBTI, pero lo que sí propone y promueve el festival es mayor apertura hacia la diversidad sexual y de género y hacia la diversidad en general. Entonces, en estos talleres experienciales y artísticos que llevamos a la ruralidad, lo que se hace es que los estudiantes hagan un ejercicio de autoaceptación y autorreconocimiento a través de diferentes artes, por ejemplo, la pintura, el origami. En Tapartó tuvimos un laboratorio teatral donde los estudiantes reconocían su corporalidad su diversidad desde la corporalidad. Y en San Peruchito pues estuvimos con un taller relacionado con collage de dibujos y narrativas orales. Justamente el objetivo es eso, que los estudiantes reconozcan su diversidad y fomentar también pues como la autoestima y la cero discriminación en las comunidades. De hecho, de lo que menos se habla es como diversidad sexual y de género, sino que eso está implícito en las actividades artísticas que se hacen, ¿cierto? El reconocimiento de la diversidad. Este ejercicio, digamos que ha tenido algunos logros, es un festival que se hace anualmente desde el año 2021, llevamos 4 versiones y digamos que los logros han sido como, digamos, impactar algunas vidas que a través del festival se han reconocido, algunos jóvenes se han reconocido dentro de la población, no los volvimos, se reconocieron, ya lo eran, pero el festival les sirvió para lograr esa autoaceptación que a muchos a veces les cuesta, porque aunque estamos, digamos,
en el siglo XXI tenemos como más apertura a estos temas, todavía nos encontramos con crímenes de odio. No sé si en algún momento escucharon de los neonazis en Bogotá, que estaban asesinando a personas homosexuales. El tema de equidad de género, el tema de diversidad sexual y de género hace mucha falta en las instituciones educativas, es un tema que se debe tocar, que debe dejar de ser tabú, porque es importante que eduquemos a las nuevas generaciones desde otra perspectiva de género, ¿cierto? Desde otro enfoque. No podemos seguir educándolos como nos pasaba de pronto a algunos en el ejercicio inicial de que asociamos todo con un género determinado, masculino o femenino, ¿cierto? Eso nos ha hecho muchos daños porque justamente por no educar con perspectiva de género y por no educar en estos temas y no mencionarlos, los jóvenes que se sienten identificados en algunas de las siglas, como se dice coloquialmente, no se atreven a salir del closet. Cuando empecemos a hablar de estos temas, cuando empecemos a normalizarlo, ya no va a hacer falta que hagamos este festival, no va a hacer falta que hablemos de estos temas, porque ya va a estar normalizado, ¿cierto? Y las personas de la población no van a tener que salir del closet, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, creo que el mayor logro del festival ha sido ese, hablar en escenarios como estos públicamente de diversidad sexual y de género, ir a las instituciones educativas a abordar estos temas, impactar algunas vidas, posiblemente han pasado más historias que no han llegado a nuestros oídos, pero que de pronto se está empezando un poquito a normalizar y a generar conciencia frente a estos temas gracias al festival. Como todo proyecto hay obstáculos, hay dificultades y la principal dificultad es el tema de financiación, porque empezamos las dos primeras versiones trabajando con las uñas, desde contactos, activistas que traíamos de Medellín que no nos cobraban pues sus intervenciones, desde el comercio, desde como las instituciones que nos financiaran algo, ¿cierto? Corporación Más Humana, Sociedad de Mejoras Públicas, Confiar, el comercio. Y creo que ese es el riesgo del festival, que dependemos de otras voluntades, de entidades privadas y también el hecho de que no hay una política pública en el municipio respecto a diversidad sexual y de género, que de hecho pues aprovecho que aquí está la secretaria de Educación para que ya sabe pues del festival, que empecemos a mirar de qué manera desde la mesa diversa de la cual hago parte, empecemos a generar políticas públicas que aborden este tema para que el festival no se ponga en riesgo cada año mirando con qué plata lo vamos a hacer, ¿cierto? Otra de las dificultades y obstáculos del festival es que se realiza anualmente, es muy poco, entonces para la cuarta versión decidimos consolidarnos como un colectivo, ya no Festival Días del Arcoíris, sino colectivo Días del Arcoíris, con el objetivo de poder hacer acciones más continuas. Y creo que es importante pues que se siga realizando, pero sí es importante también que nosotros como docentes empecemos a tocar estos temas en las aulas. Como para también pensarnos, listo, bueno, usted nos está compartiendo un festival, pero nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer desde el aula de clase para fomentar una cultura libre de discriminación hacia las diversas orientaciones sexuales y de género? Entonces, las respuestas que yo me he dado desde mi experiencia personal, desde los foros y conversatorios en los que he estado, desde los espacios de formación en los que he estado, es que si bien en el currículo no aparece en ninguna parte que hay que abordar estos temas, sí podemos mirar cómo interrelacionarlos con lo que tenemos que ver. Por ejemplo, en mi caso que soy docente de lengua castellana, tengo que trabajar lo que es el ensayo, tengo que trabajar el debate, la comunicación verbal, entonces puedo dentro de los temas para abordar ese tipo de estrategias proponer la diversidad sexual y de género, la equidad de género, por ejemplo, con noveno hace poco hicimos un ensayo donde hablaron de violencia de género, de feminicidios, de la importancia de la equidad de género. ¿Qué más podemos hacer como docentes? Tener mucho cuidado con el currículo oculto, porque nosotros desde esos chistes que no son tan inocentes, desde nuestros comentarios, desde los roles que les asignamos a los niños o a las niñas cuando estamos en clase, a quienes ponemos a hacer el aseo, a quienes de pronto quienes son docentes de educación física, como de pronto separamos niños de niñas, les asignamos un deporte
supuestamente más masculino a los niños, a las niñas de pronto las dejamos jugando juegos de mesa, ¿cierto? Como que todo eso que hace parte del currículo oculto es una manera en la que nosotros estamos fomentando la discriminación por género. En algún colegio, un docente, por ejemplo, decía en la formación, se encontró una cartera, era rosada, y dijo, ¿esta cartera rosada de cuál de las niñas es? Entonces, yo estaba atrás y un estudiante hombre dijo, podría ser mía, ¿cierto? Entonces, los estudiantes a veces están más deconstruidos respecto a este tema que nosotros como docentes, que todavía nos falta entender un poquito más y reconocer esta diversidad. Entonces, como así, respuestas a las que yo he llegado a esta pregunta, eso del currículo oculto, tener cuidado con esas expresiones, con los comentarios. Por otro lado, con el currículo explícito, también tener en cuenta que hay muchos recursos didácticos que son muy machistas, en especial en las guías de primaria, que están viejísimas y que todavía no han renovado en algunos colegios. Entonces, en ese tipo de guías aún aparece como, digamos, estereotipos de género muy marcados. El papá hace esto, la mamá hace esto, en esas de leer, papá fuma pipa, no sé qué. Entonces, imágenes así como todavía demasiado machistas. Y también debemos empezar a mirar cuando hacemos nuestras planeaciones, si incluimos siempre en las ilustraciones, en el tipo de recursos, de pronto incluimos cosas que son machistas, que no reconocen la diversidad sexual y de género, cuando hacemos nuestras planeaciones. Bueno, entonces, otra de las respuestas que daba a esa pregunta que formulé es también desde las actividades institucionales. Yo sé que tenemos muchas actividades institucionales que organizar durante el año, pero me parece importante que por lo menos una durante el año tenga que ver con los derechos de la población LGBTI. Está, por ejemplo, en junio el Día Internacional del Orgullo LGBTI, está en mayo el Día de la no discriminación Día contra la discriminación, homofobia, bifobia y transfobia. Y también tenemos en marzo, el 1 de marzo es el Día de la no discriminación, Día de la discriminación cero. Entonces, por ejemplo, ese día se pueden hacer actividades donde se reconozca no solo la diversidad sexual y de género, sino también la diversidad funcional, la diversidad étnica y cultural. Entonces, es mirar de qué manera podemos hacer actividades institucionales. Y bueno, el último aspecto que quiero mencionar respecto a esta pregunta es el tema del manual de convivencia. Sabemos que el manual de convivencia no puede sobrepasar los derechos que son constitucionales, ¿cierto? Entonces, nuestros estudiantes y bueno, todas las personas tenemos derecho a la libre opción sexual, tenemos derecho a la intimidad, tenemos unos derechos que no pueden ser aplacados por un manual de convivencia. Entonces, si bien en la actualidad todavía hay muchas personas trans que niños y niñas que se sienten raras, porque no entran dentro de esa heteronormatividad, porque no entran dentro del género masculino y femenino, sino que se sienten, entre comillas, diferentes, y digamos por la misma discriminación y violencia que hay a este tipo de personas, se ocultan y no salen a la luz. Pero a medida que esto se vaya normalizando, vamos a empezar a tener en nuestras aulas, posiblemente ya tenemos varios, chicos o chicas trans, y es importante que, aunque no vayan es en la registraduría que uno cambia el nombre, aunque no hayan hecho como ese proceso legal de cambiar su nombre legal, nosotros como docentes sí debemos de llamarles por el nombre identitario. El nombre identitario es por aquel que nuestras o nuestros estudiantes se reconocen, ¿cierto? Asimismo, por ese derecho del libre desarrollo de la personalidad, si nuestro estudiante quiere ir con un uniforme diferente al género que hemos denominado socialmente como femenino o masculino, pues le debemos de permitir que vaya con el uniforme que es, ¿cierto? En algunos colegios se han metido de hecho en líos legales, los han entutelado justamente por no reconocer esa diversidad. Quiero cerrar con un texto de Paul B. Preciado que se titula La bala y dice lo siguiente: la homosexualidad es un francotirador que pega un tiro al corazón de los niños en la hora del recreo.
Apunta sin intenciones de saber si son hijos de burgueses bohemios, de agnósticos o de católicos integristas. Su mano no tiembla ni en los colegios del sexto distrito de París, ni en las zonas de educación prioritaria. Dispara con la misma precisión en las calles de Chicago, en las aldeas de Italia o en las periferias de Johannesburgo. La homosexualidad es un francotirador ciego como el amor, estridente como una risa y tan tierno como un perro. Y si se cansa de tomar a los niños como blanco, dispara una ráfaga de balas perdidas que se alojarán en el corazón de un agricultor, un taxista, un cantante de hip hop, una cartera durante su recorrido. La última bala impactó en una mujer de 80 años mientras dormía. La transexualidad es un francotirador silencioso que pega un tiro al pecho de niños plantados ante un espejo o que cuentan sus pasos camino a la escuela. No se preocupa por saber si nacieron por inseminación artificial o coito católico. No se pregunta si provienen de familias monoparentales o si papá se vestía de azul y mamá de rosa. No tiembla por el frío de Sochi ni por el calor de Cartagena. Abre fuego tanto sobre Israel como sobre Palestina. La transexualidad es un francotirador ciego como la risa, brillante como el amor, tan tierno y tolerante como lo son los perros. De vez en cuando dispara sobre un profesor de provincia o sobre un padre de familia y ¡bang! Para aquellos que tienen el coraje de mirar la herida de frente, la bala deviene la llave de un mundo que jamás habían visto antes. Las cortinas se abren, la matriz se descompone, pero entre aquellos que llevan la bala en el pecho, algunos optan por vivir como si no sintieran nada. Otros compensan el peso de la bala haciendo enormes gestos de Don Juan o de princesa. Los médicos y las iglesias prometen extirpar la bala. Se dice que una nueva clínica evangelista en Ecuador abre todos los días para volver a educar a los homosexuales y a los transexuales. Las iras de la fe devienen descargas eléctricas, pero nadie ha sabido nunca cómo extirpar la bala. Ni los mormones, ni los catristas. Uno puede enterrarla más profundamente en su pecho, pero jamás la puede extirpar. Tu bala es un ángel de la guarda, siempre estará a tu lado. Yo tenía 3 años cuando por primera vez sentí el peso de la bala. Me di cuenta de que la portaba cuando escuché a mi padre tratar como sucias tortilleras repugnantes a 2 chicas extranjeras que caminaban tomadas de la mano en la calle. Mi pecho comenzó a arder. Esa noche, sin saber por qué, me imaginé por primera vez que me escapaba de mi ciudad y que partía a otro país. Los días que siguieron fueron días de miedo y de vergüenza. No es difícil imaginar que entre los adultos que marchan en la manifestación de Hazte Oír hay algunos que llevan enquistadas en el pecho una bala ardiendo. Tampoco es difícil saber por deducción estadística, conociendo la buena puntería de nuestros francotiradores, que habrá entre sus hijos algunos niños que crecerán con la bala en el corazón. Cuando veo avanzar a las familias en las manifestaciones neoconservadoras con sus hijos, no puedo evitar pensar que entre esos niños hay alguno de 3, 5, quién sabe, apenas 8 años, que llevan ya una bala en el pecho ardiendo. Sostienen banderas que dicen, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, que alguien les ha puesto entre las manos, pero saben que no podrán estar a la altura del estereotipo. Sus padres gritan para que las niñas lesbianas, los niños maricas y las niñas trans no vayan al colegio, pero ellos saben que llevan ya la bala adentro. Por la noche, como cuando yo era un niño, se van a la cama con la vergüenza de decepcionar a sus padres, con miedo quizás de que sus padres les abandonen o que deseen su muerte. Y sueñan, como yo cuando era un niño, que huyen hacia un lugar extranjero, a un planeta lejano donde los niños de la bala pueden vivir. Yo os hablo a vosotros, los niños de la bala, y os digo, la vida es maravillosa, os esperamos aquí todos los caídos. Los amantes del pecho agujereado, no estáis solos. Bueno, eso ha sido el festival, muchas gracias. Hemos trabajado desde eso, desde el lenguaje del arte, desde el lenguaje de la educación. No es un lenguaje planfetario, no es un lenguaje que ataca a quienes de pronto no han todavía abierto como su mente a este tipo. Esto no es moda, ¿cierto? Esto siempre ha existido desde las culturas antiguas de Roma, Grecia. Bueno, sabemos que no es moda, todavía hay culturas indígenas en los que están las muxes, que son, por ejemplo, biológicamente hombres, pero tienen roles de género que hemos designado como femeninos, se encargan del cuidado, de las labores domésticas, ¿cierto? Entonces, esto no es moda, eso es como el objetivo del festival y lo hacemos desde el lenguaje del arte, de la literatura, de la educación. Ese es como nuestro trabajo, eso era lo que les quería compartir y bueno, estoy abierta como a las preguntas que tengan. Damos entonces apertura a las preguntas, levantamos la mano por favor.
detrás de las experiencias que nos han compartido hoy debe haber dos componentes esenciales y es la pasión y la locura. Ustedes no son normales. Por eso producen cosas. Yo soy un docente al que le da miedo una dirección de grupo y verlas a ustedes desarrollando este tipo de estrategias y de proyectos de vida me parece muy bonito y quiero felicitarlas por eso. Jennifer, yo tuve un hijo hace 24 años, mis ojos lo vieron hombre y lo pusimos Juan Andrés. Hoy se llama Antonia y transita a ser mujer, no solo porque lo sea, sino porque quiere verse mujer. Y esa es una experiencia supremamente importante en mi vida, porque va a sonar un poco gracioso lo que va a decir, pero detrás de un hijo trans tienen que haber unos padres que también estén transitando su forma binaria de ver la sexualidad humana, tan rica en matices, y por eso su proyecto se llama Arco Iris. No es blanco y negro, es una multiplicidad de matices. Soy profesor de español y para mí fue muy complejo. Bueno, esta experiencia con Antonia ha sido muy importante porque por un lado están las sanciones culturales, la percepción que la gente tiene de ella cuando uno va con ella por la calle, cuando uno va a hacer mercado. Son muchísimas cosas. Necesitaría una hora para hablar de la implicación que tiene ser hijo de una persona trans. Pero estamos en ese aprendizaje. Creo que Me gustó ese error de ser hijo de una persona trans. ¿Es qué? Ser hijo de una persona trans, como que usted también ha aprendido de ella, ¿cierto? Yo tengo, claro, es que es un aprendizaje. Uno también transita, muda la forma binaria y completamente atrabiliaria de concebir la sexualidad humana. Ha habido muchas dificultades, no solamente es la percepción que las personas tienen de ella, y se lo hacen sentir a uno con las miradas cuando uno va por la calle o está haciendo mercado. El problema de cambiarse de nombre y las dificultades en la registraduría, la cédula, las dificultades con la documentación. Este es un país que le pide a uno documentos a cada oficina que llegue y transitar de un nombre y un género a otro es muy complejo. Frente a lo familiar, yo me lo he tomado un poquito con gracia, pero ha sido una tragedia porque no todos los miembros de la familia asumen eso, y no es que no quieran, sino que se les olvida. Entonces, por ejemplo, a uno le toca trabajar mucho los pronombres y saber que no es un niño, sino que es una niña, que no es un muchacho, sino que es una mujer, y a veces en el tratamiento cotidiano, no hay ni siquiera mala intención, a algunos miembros de mi familia se les olvida tratarla como mujer y eso genera dificultades. Me da risa porque como profesor de lenguaje me costó adaptarme a ese asunto y afortunadamente pues lo hemos podido vivir de la mejor manera. Mi esperanza es que Antonia no sea una víctima más de estos feminicidios contra la población trans, que pueda terminar su carrera profesional y desarrollarse profesionalmente y que pueda culminar ese tránsito a mujer, que es un tránsito que nunca termina, y que ojalá como acudientes, como padres, pues no seamos un obstáculo, sino un apoyo grande en esa experiencia que ha sido tan bonita, traumática y bonita, porque lo traumático es lo que enseña. Entonces, felicitaciones, afortunadamente pudimos salvar su participación porque estaba enredada, y felicito a Elvia, a Ana y a usted, Jennifer, por la valentía de desarrollar proyectos que tienen un impacto social tan grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yeyo. A propósito de lo que Jorge menciona, sí, nosotros como sociedad hemos condenado a las mujeres y a las personas trans, las hemos excluido. Antonia cuenta con un papá
que la ha acogido, que la ha apoyado y la ha acompañado en su tránsito. Supongo que fue traumático, pero la ha apoyado. Hay otras que no cuentan con la misma suerte y desde los 13 años las echan a la calle y por eso vemos tantas mujeres trans que se dedican a la prostitución, porque desde muy niñas están en la calle y no han tenido otras posibilidades. Y el promedio de vida de las mujeres trans en Colombia es aproximadamente hasta los 35 años y todo eso tiene que ver por los crímenes de odio y por toda esa discriminación que nosotros como sociedad hemos tenido, les hemos excluido. Buenos días para todos. Bueno, retomando a Mireya, que la mencionabas al inicio, luego de la presentación, ella hablaba del concepto de ponernos en paréntesis, lo cual era muy significativo porque a muchos de nosotros, aún siendo docentes, teniendo todas esas diversidades en el aula, nos cuesta muchas veces colocarnos en paréntesis. Pienso yo que hay muchos obstáculos. En la presentación mencionas uno, que es la parte económica, pero ¿qué otro tipo de obstáculos, teniendo en cuenta que el contexto, a mi lectura, es un poco conservador, machista, muy religioso? Y al ver las imágenes del festival es algo como uno ve en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, donde principalmente en el mes de junio, que es el mes del orgullo, y todas estas actividades giran en torno al color, a la diversidad sexual, pues es algo escandaloso. Ahora verlo en un municipio tan pequeño, antioqueño, no soy de la zona, pero sí he identificado como que es muy marcado ese machismo, esa parte de ser muy conservadores, ¿cómo ha sido? Tengo un proyecto en mente que estoy tratando de madurar y cuando veo esto digo no, o sea, este impacto es mucho más fuerte, pero siento que la mente muchas veces del territorio también demarca esos límites a los que nosotros podemos llevar. Entonces siento que es muy admirable el trabajo que ha realizado, entonces felicitaciones, pero sí me causa como esa curiosidad. Profe, sí, de hecho teníamos miedo de hacer el festival, que de pronto nos mataran o alguna cosa, ¿cierto? Sabemos que la diversidad y la diferencia, pues a uno lo puede, esto es activismo finalmente, esto es activismo político y hacer activismo siempre lo pone a uno como en el ojo del huracán, ¿cierto? Entonces teníamos como mucho miedo, pero nos encontramos con algo muy bonito y es que al festival, como ven, es muy cultural, es muy artístico y a la gente en Andes le gusta el teatro, le gusta el arte, le gusta la cultura y digamos que se han vinculado mucho las familias. De hecho, justamente se han vinculado más las familias y personas heterosexuales que de la misma población LGBTI. Entonces, digamos que hemos contado con buena acogida, pero no faltan pues también como los comentarios negativos. Una vez estábamos proyectando un documental en el parque principal y una abuelita llamó al niño y es que, ay, no se vaya a ver eso, ¿cierto? Nos han financiado algunos carteles también, los pegamos en diferentes zonas del municipio y los hemos encontrado no en el piso normal, no caídos, sino literal los rasgan. Pero ese ejercicio de rasgar los carteles nos ponen también como, bueno, algo estamos haciendo, ¿cierto? Algo estamos incomodando, ¿cierto? Entonces, sí nos encontramos con ese tipo de comentarios, pero en general muy buena acogida. Lo que falta es que la población LGBTI de Andes se reconozca y no tema estar en este tipo de espacios que se han vuelto incluso como más familiares, por lo cultural, por lo artístico, porque hacemos, pues, traemos presentaciones de teatro, en fin. Hola. Con los ejercicios que, bueno, primero pues felicitaciones, me gusta mucho también, me gustaron mucho como los títulos de las actividades que tienen, me parece muy bonito. Con los ejercicios que hicimos al inicio hubo como dos cosas que me quedaron resonando. Una es que me conecté con un reto o algo que hemos identificado dentro del proyecto, dentro de Ciencia Entre Montañas, y es que realmente en términos generales en los grupos se hace más difícil contar con la participación de las mujeres, pues de las niñas que de los niños, ¿cierto? Y es algo que hemos tenido que intencionar y trabajar porque nos damos cuenta que, claro, por todo este tema cultural y demás, los niños tienen mucha más confianza para hablar en público y las niñas en general son tímidas, les cuesta y muchas veces pues como que los niños monopolizan la palabra, entonces es algo que hemos tenido que trabajar y que seguramente se verá no solo a nivel pues binario, sino también cuando uno lo abre pues a otro abanico, seguro también aparecerán estos temas. Por otro lado, cuando hacíamos el ejercicio de pensar en masculino o femenino frente a esas palabras, digamos que si bien pues
como que la mente es muy fuerte en esas categorías porque es toda una vida de transitar de esa manera. Yo siento que lo que más me llevaba a cambiar en ciertas categorías era tener referentes muy directos. Entonces, por ejemplo, aunque en muchas categorías que yo racionalmente he intentado cambiar, volví a caer en lo tradicional. Cuando tú decías ingeniera o física, pues lo decías en masculino, ingeniería o física, realmente sí venían a mi mente mujeres que son mis amigas, que son ingenieras, que son físicas. Entonces pensaba en lo potente que son los referentes cercanos y directos para cambiar la mentalidad en ese sentido. Y lo que me preguntaba es, nosotros desde el proyecto, ahora les contaba que hacemos énfasis en que haya investigadoras, mujeres, ¿cierto? Le damos como fuerza a eso, y la forma como estos investigadores se acercan a los niños es desde una carta donde cuentan sus experiencias y su historia. Pero me hacía la pregunta sobre el tema de inclinación sexual, porque finalmente es un tema también que es muy íntimo, pues que es muy de la intimidad, de lo personal, y que no es algo pues que uno anda contando todo el tiempo, ¿cierto? Pues si yo escribo una carta a los niños, o si yo me presento acá, no digo, hola, soy Ana María, soy heterosexual, soy homosexual, ¿cierto? Pues como que normalmente no necesariamente hace parte de tu carta de presentación. Entonces, ¿cómo visibilizar esos referentes? ¿Cierto? Pues no sé si hay una respuesta, pero me hacía esa pregunta, ¿cierto? Es mucho más fácil visibilizar hombres y mujeres porque es algo que desde una fotografía puede ser más evidente, desde el nombre, desde la forma pues en que si hablo en femenino o en masculino, pero hay otros temas como la inclinación sexual pues que no necesariamente aparecen ahí y no sé de pronto como qué estrategia. Bueno, gracias, profe. ¿No es profe? Bueno, sí, es profe. Sí, es profe, sí. Por lo que hace, sí. Bueno, yo creo que eso es muy importante de los referentes y bueno, yo les hablé un poco del currículo oculto, pero desde el currículo explícito pues también podemos mirar cómo trabajar estas temáticas. Por ejemplo, hay varios libros álbumes que podemos llevar al aula, que incluso son ilustrados como Rey Rey, Julia, la niña que tenía sombra de niño, una película como Plegarias para Bobby y hacer un cineforo a partir de eso. Y pensarnos mucho también como qué tipo de textos estamos llevando al aula porque generalmente son autores hombres. Entonces empezar también a leer mujeres, yo ando pues como en esa tarea de ponerles a mis estudiantes a leer literatura escrita por mujeres. No importa que el contenido no sea feminista, pero que sea la voz de una mujer la que esté hablando. Hay libros de Alana S. Portero que habla también como sobre las infancias trans, entonces como llevar otro tipo de literatura, autoras al aula para visibilizar como otras voces y otras perspectivas de la vida, del mundo, ¿cierto? Y bueno, yo por acá tengo mis redes sociales, bueno, las del festival y la del Club de Lectura de Mujeres de Andes, que es otro proyecto que tengo. Nos encontramos los viernes cada 15 días a leer escritoras mujeres, entonces cualquier cosa pueden escribirme al WhatsApp y las agrego al grupo del Club de Lectura de Mujeres, o por si quieren que les comparta material como estos libros álbumes, enlaces de películas, talleres y actividades que he hecho dentro de las clases relacionadas con el tema de género, que me interesa muchísimo, y diversidad sexual. ¿Ya las preguntas, Liz? Bueno, muchas gracias. Entra uno a pensar lo que son las experiencias. La experiencia es algo inabarcable porque es muy complejo, de muchas aristas, de muchas dimensiones, es única, irrepetible, muy vital en lo que encierra, si es que se puede encerrar, ¿cierto? Por eso me encantó, por ejemplo, la manera como la profesora Elvia Ruth empezó, qué deja, qué se ve, qué se aprende en ese tipo de dinámicas. ¿Qué aprendizajes? Porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué es lo que deja, qué se aprende? Y hay muchos aprendizajes potentes en cada una de estas experiencias en las que profesoras o agentes educativos se plantean donar algo de sí, donar algo que es significativo. Uno no dona lo que no es significativo,
donar algo que es significativo para uno, algo que lo ha llevado a transformarse, algo que lo ha llevado a ser mejor ser humano, algo que ha sido vital para la existencia. Solamente los maestros solamente podemos dar lo que tenemos, pero también nos toca trasegar un paso más allá, incluso cuestionar lo que somos, cuestionar los marcos en los cuales nos hemos formado y transitar más allá para poder ofrecer al otro una mirada mucho más humana, mucho más plena, mucho más vital. Y eso es lo que nos han mostrado las experiencias que hoy nos han acompañado. Voy a referirme en términos generales a ellas, pero quiero hacer como una síntesis de qué me ofreció en mi mirada, en mi experiencia, los relatos o las socializaciones. Entonces, es muy importante propiciar acercamientos vitales de los niños y más de la ruralidad, en tanto que como sociedad tenemos una gran deuda histórica con el maestro y con las familias y con los niños del ambiente rural. Posibilitar una ciencia viva, una ciencia dinámica, motivadora, que se relacione con las preguntas del mundo, con las preguntas del territorio, con los conocimientos concretos. Félix Bourdieu, un pedagogo francés, decía que necesitamos volver a llevar esos conocimientos construidos hoy por la ciencia de manera muy abstracta a lo cotidiano, a lo concreto, en tanto que los conocimientos surgen es en respuesta a una pregunta del ser humano frente a sus problemáticas concretas, y necesitamos volver a llevar esos conocimientos a esas preguntas, a esos contextos, a esa vida diaria, y enraizarla con lo que los niños viven, sienten, pregunten, porque igual como nos lo planteó la profesora Elvia Ruth, solamente podemos amar lo que conocemos. Y entonces, desde esa perspectiva, y muy importante esa experiencia, que trata de hacer una mirada también, no solamente de lo cognitivo, sino también de los ambientes, de las relaciones, de los estados de ánimo, etcétera. Y muy necesario la relación de este tipo de iniciativas que surgen de la exterioridad, del mundo académico, de las grandes universidades, de manera que no entren como un agente externo que entre a suplantar el papel del maestro, sino cómo crea simbiosis, cómo crea dinámicas, cómo respeta también las dinámicas propias y los saberes de la escuela para trabajar con el maestro, con el saber del maestro, en tanto que el maestro se queda ahí. Los proyectos salen, pero el maestro se queda ahí, y además es aquel que es capaz de seguir generando acciones significativas de reconstruir y volver a deconstruir y de contextualizar y recontextualizar esos saberes. Cómo crear no unas dinámicas paralelas o simultáneas, sino que dialoguen, se enraícen, se alimenten, creen simbiosis y puedan potenciar la vida y los proyectos educativos de los territorios. Es un elemento muy potente que necesitamos seguir construyendo y seguir, como bien nos lo plantea Ana María, con esa mirada tan sensible que tiene la compañera frente a este mundo de lo biológico, de lo científico, pero también de hacer llegar el conocimiento, cómo potenciamos y se crean sinergias que se oponen a esas miradas tradicionales que entran a utilizar el espacio de la escuela, de pronto con muy buenas intenciones también, pero que necesitamos fortalecer
eso que Ana María nos plantea frente a cómo hacer de la escuela un diálogo de saberes entre el mundo académico, el mundo cultural, lo ancestral, el saber pedagógico y el saber escolar con el saber científico. Bueno, no, Elvia Ruth Rendón, qué maestraza tan grande. Una maestra desde que empieza convencida de la bondad, de la potencia de ese proyecto, de ese saber, de esa donación que hace a sus estudiantes, pero que trasciende el mundo de la escuela para plantearse problemas planetarios, regionales, su corregimiento, en esas formas en las cuales la ciencia se integra con otros saberes, con la imaginación, con el emprendimiento, con lo científico, con la fauna, con la flora, con las ciencias, con las preguntas, con la experimentación y sobre todo con algo que es muy potente y es la pregunta de cuál debe ser la función del ser humano frente a las demás especies y frente a la responsabilidad del mundo, en tanto que por siglos esa ciencia, incluso a la cual la escuela rinde culto, también ha sido un motor de destrucción, ¿sí? Frente a las demás especies que habitan el planeta y frente a una prepotencia de la especie humana como dominadora y no como al servicio. Muy potente el proyecto de la profesora. Bueno, la profesora Jennifer Vargas Pérez, una persona supremamente joven, pero con una sabiduría de vida muy potente, muy fuerte, que tiene mucho que decirnos en un tema en donde aún la pedagogía misma le falta adentrarse con fuerza a pensar las problemáticas relacionadas con la diversidad de género. Todavía es un tema muy tibiamente tocado, al cual casi que queremos siempre hacerle el quite y en el cual la cultura, nuestra cultura, tiene también una deuda histórica muy fuerte. Yo sí creo que los maestros y la pedagogía hay una causa a la cual no podemos dudar y es que siempre tenemos que estar al lado del dolor de nuestros niños y jóvenes. Y es impresionante que tal vez por esta vía sea la vía a la cual tengamos que enfrentar este tema que Jennifer nos trae así y nos muestra. Y es el dolor que causa la discriminación y el conflicto de esos parámetros tan rígidos en los cuales hemos sido formados y seguimos calificando y marginando al otro, y es la cantidad de suicidios jóvenes, incluso niños de 9, 10 años, frente a estos dilemas de la identidad sexual, de la identidad de género, de las estigmatizaciones del cómo hay que vestirse, el cómo hay que peinarse, cómo hay que tener el pelo, que a quién le corresponde qué. Y esos dolores tan fuertes en los cuales los niños, las niñas y los jóvenes no encuentran un espacio de acogida, de comprensión, de orientación o al menos de respeto del proceso que están desarrollando, ha incrementado de manera magnánime los índices de suicidio, y esos índices más que cifras nos muestran el dolor humano que los niños y las niñas jóvenes están padeciendo, y una sociedad tal vez y unos ambientes sociales, incluyendo la familia,
sin herramientas, pero también sorda a este tipo de dolores. Y creo que como escuela, que siempre se ha identificado con el dolor de los niños y los jóvenes y su derecho a tener una vida digna, a que la infancia y la juventud sean unas etapas de vida que merezcan ser vividas, sí creo que nos toca ya no irnos por los lados, ya no evitar, nos toca tomar el toro por los cuernos, como nos lo plantea Jennifer, y me parece que esa es una lección de vida. Sobre estas experiencias, todas ellas diría yo que nacen en su mayoría, toda pedagogía y estas experiencias nacen de un dolor, de una pregunta, de una insatisfacción. Yo le he dicho a mis estudiantes que la pedagogía es una ciencia de la insatisfacción. Esa pregunta, esa insatisfacción que nos lleva a movernos, a caminar, a buscar, a ir más allá, a no acomodarnos, a no ser indiferentes. De un atreverse a abrazar la utopía, estas experiencias narradas, de un atreverse a caminar muchas veces contracorriente, como nos lo planteaba el profesor Jorge, a ir más allá de las funciones estandarizadas del funcionario, más allá de los criterios de calidad, pero son en sí una expresión radical de la autonomía del maestro, una expresión que hace alusión a la capacidad del maestro para plantearse, para caminar, para proyectar la potencia también de la voz del maestro en contextos tal vez incluso muchas veces desafortunados, la mayoría de las veces caminando o trabajando con las uñas, como lo son la financiación, por ejemplo, de este proyecto tan bello de la profesora o de incluso del festival que nos habla la profesora Jennifer. Es en sí entonces también estos proyectos una expresión del sentido de solidaridad del maestro, la pedagogía y la escuela, en tanto que nos mueve siempre el buscar el beneficio, la mejora a un problema, a una dificultad. Cómo estos proyectos abrazan sueños colectivos y los hacen reales, hacen posible lo que pareciera imposible, y cómo relacionan la escuela con la vida, más allá de los currículos oficiales, para plantearse entonces la vida misma, la relación con lo comunitario, los problemas de la humanidad, en tanto que muchas veces los currículos académicos se han quedado marginados del mundo, de los problemas, de los sentires de la vida, pero cómo expresan mediante la pregunta por lo ecológico, los residuos sólidos, lo ambiental, el agua, los animalitos, cómo expresan así, al parecer, de manera pequeña, esos grandes problemas que como seres humanos estamos viviendo, con este ecocidio, por ejemplo, con estos feminicidios, por ejemplo, con estos transfeminicidios. Problemas de la humanidad centrales que tenemos que abordar desde la escuela si queremos construir una cultura de paz, en tanto que enfrentamos múltiples violencias no solamente físicas, sino también psicológicas, la violencia cultural, que tiene que ver también con las otras etnias culturales que habitan el territorio, pero también con otras formas de ver el mundo, de vivirlo, de sentirse, de identificarse, de proyectarse. La relación entonces del maestro con aquellas
necesidades vitales que tienen que ver con lo humano. La vocación humanista de la escuela como un saber emancipador, pero el maestro como un sujeto emancipador, pero a la vez también que cada día, de manera constante, tiene que trabajar sobre sí mismo para emanciparse, para mirarse, para proyectar en contra de los parámetros en los cuales fuimos formados. Son elementos que son vitales hoy en la formación del maestro y que no lo da ningún programa académico de ninguna universidad, sino que tiene que ser una labor constante sobre sí mismo, de manera crítica, en tanto que emanciparse es también abordar la metamorfosis, la necesidad de cuestionar y cuestionarme frente a lo que soy y la manera como me proyecto. Una mirada crítica a las guías, a los estándares, al conocimiento académico que muchas veces ha sido solapado detrás de muchas verdades que han quedado ahí como si fueran ellas. Y bueno, la importancia de hacer de estos proyectos no algo que nos seguimos peleando con las uñas, sino cómo ese proyecto de la profesora, por ejemplo, la profesora Elvia Ruth, cómo hacer de ese proyecto un proyecto municipal, incluso departamental, que atraviese la vida, porque ahí están todo lo ecológico, lo ambiental, a eso está amarrado todas las áreas del currículo, desde el lenguaje, desde la filosofía, desde la política, desde la economía, desde las ciencias sociales, desde el arte. Cómo hacer una escuela que esté unida y que dialogue con la vida y que sea la vida misma, ¿cierto? Cómo hacer que no tenga no solamente la profesora, sino todos el deber de generar a partir de lo que hacemos estas actividades tan significativas, tan importantes, que tienen que ver con ese ser humano que se está formando desde esas perspectivas complejas, dinámicas y humanistas que nos plantean estos proyectos. Solamente me resta felicitarlas, agradecerles por todos los aprendizajes que he logrado en esta mañana, que me alegran la vida y que me refuerzan la creencia de que el maestro puede ser y es un líder de la cultura y de la transformación social. Muchas gracias. El tema de cada encuentro se decide teniendo presente lo que el momento histórico provee como elemento a conocer, a pensar reflexiva y críticamente, a transformar. Diversos factores forman parte del análisis que se realiza para la toma de decisiones, entre ellos los desafíos que la presente lanza a la educación. Las agendas pedagógicas de los organizadores, la evaluación de los encuentros anteriores, los avances investigativos de los centros de investigación de las organizaciones sindicales de maestros y directivos docentes. En ese sentido, para este encuentro del año 2024, se determina que la 11ª versión dirija la atención a la inclusión, la renovación del saber y la construcción del aprendizaje, desde el liberarse e instruirse frente a métodos clásicos de enseñanza. Buenos días, profes, ¿cómo están? Yo siempre empiezo con un pequeño regaño. Y este regaño es el llamado a nuestra cultura colombiana. Porque en nuestros salones se nos olvidó mucho enseñar la historia corporal que tenemos majestuosamente en Colombia. 1353 ritmos, tercer puesto en el mundo en cultura, en folclore. Para que sepan que bailar
reggaetón no es nuestro. Esto es lo nuestro. Todo lo que entra por cultura, desde los indígenas, los afrodescendientes y la parte blanca, entre comillas, española, porque ninguno de nosotros somos españoles, somos un mestizaje, que ustedes lo saben por historia. Entonces, tenemos aquí parte de ese mestizaje, que es más puro todavía, porque las danzas peruanas, ecuatorianas, bolivianas son muy puras aún. Con ustedes, San Juanito Colombo ecuatoriano. Si van a una discoteca en Pasto, no oyen sino bailar San Juanitos. A las organizaciones que se han vinculado para la realización de este encuentro el día de hoy, a la Secretaría de Educación de Antioquia, ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia, SEID ADIDA, ASDM, Subdirectiva ADIDA Andes, Corporación Gilberto Echeverry Mejía, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Andes, Administración Municipal, Café Sedna con su edición Café de Origen Don Carlos y Aupan Televisión.
Hago nuevamente el llamado a la doctora Gloria Elena Herrera para hacer el cierre de esta actividad. Posteriormente damos la palabra también a la persona de la corporación Gilberto Echeverry Mejía, que nos va a dar una información muy valiosa, y cerraremos entonces con una intervención folclórica nuevamente del grupo del Magisterio, que recordemos que hace parte de los procesos de proyección folclórica de la administración municipal. Bueno, profesores, profesoras del suroeste, agradecemos mucho la participación en este 11º Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Alternativas. Esperamos que para el próximo año podemos contar con mucha más potencia, que sean ustedes divulgadores, motivadores, incentivadores, propagandistas de las ideas, de los ideales, de las motivaciones que hoy nos unen. Y hasta la próxima y muchas gracias por atender este llamado. Gloria Elena. Gracias a la institución San Juan, que hoy nos acoge, hermoso este recinto. Gracias a las muestras artísticas que evidencian el potencial cultural, y también a las expositoras que hoy nos acompañaron con sus experiencias. Gloria Elena, me gustaría, antes de que se retire, una preguntita que desde ayer he querido planteársela. Usted es de las personas que está adelantando en Antioquia un proceso de reestructuración de las normales superiores. Pregunta sencilla: ¿cuál es la normal que estamos dejando y cuál es la normal que vislumbramos de aquí para adelante? Bueno, yo en primer lugar, las escuelas normales fueron las primeras instituciones desde 1821, cuando este país se soñó como república, que se creó para la formación de maestros. En ese sentido, este país ha tenido una deuda histórica con las escuelas normales, en tanto que la ha mantenido en condiciones de penuria y de limitación. En este momento, pese a la reestructuración de finales del siglo XX, las escuelas normales sobreviven en un limbo jurídico, en tanto que no se sabe si somos colegio o institución educativa, pero se nos evalúa y se nos exige como institución de educación superior, con los criterios de calidad, de extensión, investigación, enseñanza, que se evalúan a una institución de educación superior, pero con los recursos y las penurias de una institución de bachillerato. Queremos entonces que este país reconozca la formación de maestros para la primaria, para la ruralidad, para la primera infancia, como un elemento de primera vía en la agenda pública, y reconozca en las escuelas normales instituciones de saber para educación superior, en tanto que en ello nos hemos venido desarrollando durante 25 años, estos últimos 25 años. Pero así se nos exige investigar, sistematizar, publicar, enseñar. Los parámetros técnicos de enseñanza únicamente nos reconocen las horas de enseñanza, pero se nos exige todo lo demás. En esas condiciones de penuria, consideramos que las escuelas normales, para fortalecerse y continuar ejerciendo una labor en este país, debe dotarse de las condiciones máximas para hacer posible la formación de maestros desde una mirada de la institución de educación superior, que cuente con autonomía administrativa y académica. Eso es la bandera que estamos levantando. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Elena. Agradecemos la participación de cada uno de los presentes dentro del desarrollo de este evento. Esperamos que día a día la educación sea promovida desde el interés de evidenciar cómo nuestros métodos de transformación social se enmarcan hacia el camino del conocimiento
y la construcción de saberes mediados por la individualidad y el valor agregado de la colectividad. Muchas gracias. Hago el llamado ahora a Juan Camilo Tascón Castaño de la Corporación Gilberto Echeverry Mejía para dar cierre también a este evento con una importante información y dejamos entonces que sea el grupo folclórico del Magisterio del municipio de Andes quien también haga el honor de finalizar con este encuentro. Muchas gracias. Desde la corporación vamos a hacerle una invitación a unos maestros que están participando en un proyecto de fortalecimiento que se viene desarrollando con la Universidad Pontificia Bolivariana. Se creó un grupo esta mañana, se les dio una información para que por favor, apenas finalice esta actividad, no se retiren del recinto y continuamos con un proceso de evaluación que tomará alrededor de media hora para hacer una retroalimentación sobre lo que viene desarrollando la gobernación en materia de fortalecimiento de competencias en las áreas de formación para los docentes. La idea de este ejercicio es poder generar un trabajo que pueda alimentar a la Secretaría de Educación Departamental para el próximo año potenciar futuros proyectos para los maestros. Muchas gracias. Ahora, los profes, que el único que no es profe sería la niña y Edis, de resto todos son profes, nos vamos a ir a Boyacá, uno de los departamentos que son más españolizados aún. Pensemos en Tunja, pensemos en todas esas cosas donde, aunque me fui a la parte de Boyacá y esas partes con Tunja, pero bueno. Y esto es santanderiano, ¿sí? Vamos a hacer una danza de arcos, pero con un ritmo que se llama torbellino, que el torbellino es un enredito permanente. Vuelta sobre la vuelta, es como una competencia de eso sobre la pista de baile. Con ustedes, el grupo del Magisterio del municipio de Andes, con torbellino.
Nuevamente reiteramos el agradecimiento a todas las organizaciones que se vincularon hoy con la realización de esta actividad y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Especiales AUPAN. Esperamos que haya sido de interés este tema para la comunidad y en especial para el sector educativo. Hasta pronto.